completo? ¿Se puede ver? Sí, Sí la vemos. sí se ve. Ok, bien. Entonces, a ver, las primeras páginas de esta presentación básicamente traen contenidos orientados a definir el alcance, mi acompañamiento y cómo vamos a hacer la metodología de este proceso. Y luego entraremos ya a la parte digamos, de temas, ¿no? Entonces, tanto en esta parte inicial como en la parte de temas, si alguien quiere intervenir, Marta, yo creo que tú me puedes apoyar y vas canalizando y dices, tenemos una pregunta, de tal manera de hacer este tema más interactivo, ¿no? Que creo que eso es muy importante para ir cubriendo los objetivos de la presentación. Correcto. Bueno, yo me presento. Entonces, a ver, yo me presento, ¿no? Soy Rosario Chávez, soy peruana, pero también tengo nacionalidad española. Soy ingeniera electrónica de formación base, con algunos estudios de management, ¿no? Como como MBA, y algunas certificaciones en portafolios, en enfoques adaptativos también. Con varios de ustedes logramos la certificación PM4R, ¿no? Y además, los últimos 15 años de mi desarrollo profesional los he dedicado a incluir herramientas más asociadas al tema de desarrollo de personas, ¿no? Temas de análisis transaccional, de programación neurolingüística, coaching y temas varios relacionados a la inteligencia emocional y a la gestión de cultura, ¿no? Todo lo que es gestión de cambio organizacional, cambio de cultura y la gestión de personas. Estoy llamando a este taller coaching para proyectos de desarrollo social y espero que las dos reuniones que habíamos acordado con Marta, yo podría ofrecer esto, ¿no? O sea, en el acompañamiento al grupo, voy a, digamos, ayudarlos a identificar algunos recursos en dirección de proyecto que faciliten al grupo a brindar soporte a las organizaciones que van a participar en el Congreso de Proyecto Social. ¿Qué metodología propongo? ¿No? En la primera sesión, identificar si tenemos un proyecto y validarlo. O sea, en proyectos sociales podemos confundir ideas, expectativas, iniciativas con un verdadero proyecto social, y esto es muy importante para que el proyecto social sea adecuadamente acotado y sea útil, ¿no? Una de las cosas uno de los principios que yo manejo ya como filosofía personal es que lo que estamos haciendo tenga sentido práctico, tenga sentido útil, sea adecuado a la realidad y siempre que toda esta teoría sea conectada a la realidad, que tenga sentido. Esto va más allá de un tema profesional, sino más bien de un tema de resultados, ¿no? Que tenga resultados para nosotros y para las personas que están recibiendo nuestro soporte, ¿no? En esta sesión, lo que vamos a hacer también es utilizar un instrumento de la facilitación del proyecto que es el Project Charter, ¿no? En la segunda sesión, mi propuesta es trabajar ya un tema netamente de coaching para empoderar al Project Manager en el proceso de mentoring que va a ser el proyecto social. Porque realmente le estamos llamando coaching, pero la diferencia entre un proceso de coaching y un proceso de mentoring es que en el mentoring yo enseño algo que sé. Entonces soy una mentora si doy contenidos, ¿no? Y eso es lo que hacemos en un proyecto social que tiene 2 o 3 horas o unas cuantas sesiones de acompañamiento. Entonces nosotros lo que hacemos normalmente en ese proceso es acompañamos con conocimientos. Pero si tuviéramos las competencias, los instrumentos y los recursos, también podríamos ayudar a nuestros coaches en descubrir qué recursos tienen para hacer este proceso. Entonces, yo pretendo que en la sesión 2 les daré algo de mentoring, utilizando algunos de los recursos que hemos utilizado en procesos similares anteriores, pero si ustedes quieren, en medio del proceso de empoderamiento, de repente también vemos algunos recursos de coaching que pueden ser de utilidad para apoyar a la gente, ¿no? La diferencia central entre un coaching y un mentoring es que en el coaching, a través de un proceso de preguntas, voy a ayudar al que me ha pedido esta colaboración, voy a ayudar al coachee a descubrir sus propios recursos. Es un espacio reflexivo en el que con una serie de instrumentos las personas descubren qué pueden hacer, qué necesitan reforzar,
por qué no funcionan algunas cosas y qué más podrían hacer. Pero la persona lo descubre y es un proceso más lento, porque necesitamos ir al ritmo del otro lado. ¿Para qué pasa en un proceso de acompañamiento, en un proyecto social? Que tenemos poco tiempo y queremos tener resultados. Porque tenemos poco tiempo, porque nosotros no tenemos tanto tiempo, queremos que el proyecto tenga sentido, pero los otros tampoco tienen tanto tiempo porque no les vamos a resolver todo el proyecto. Les vamos a dar pautas en base a los conocimientos que tenemos. Esto significa que les vamos a entregar recursos, vamos a entregar instrumentos. Y si yo estoy entregando instrumentos y adaptándolos, entonces estoy haciendo mentoring, ¿no? Esa es la diferencia central entre estos dos espacios. No sé si estamos de acuerdo en esta metodología, si alguien me puede decir sí, está bien, o ya en el camino vamos construyendo en forma conjunta y yo me adecuo y me amoldo a lo que ustedes necesitan también. ¿Algún comentario? Ok, sí, y en principio yo lo veo bien. Bueno, como tú dices, ¿no? Vamos a avanzar y veamos, ¿verdad? Si hay algunos aportes o algo de los compañeros. Ok, si en el camino descubren que necesitamos parar aquí, creo que necesitamos explorar más este tema, pues también lo hacemos, ¿no? Entonces, pueden seguir validando ustedes el recurso con teoría, en fin. Entonces, esto es cuestión de sintonizarnos y que tenga validez, que tenga utilidad para todos, ¿no? Vamos a tomar un acuerdo en estos momentos, ¿no? Vamos a hacer un taller de 1 hora, entonces, ¿qué esperamos conseguir al final de este taller? Yo lo que les pido es en este contrato que estamos haciendo ahora es estar aquí y ahora, no estar concentrados aquí, dejar los celulares, dejar de ver los correos, concentrarnos en intercambiar información y en validar de acuerdo los contenidos para que sean útiles en la aplicación como mentores ustedes, ¿no? En ese proceso. ¿Qué más espero yo de este taller, de ustedes? Lo que yo esperaría es la curiosidad, la inquietud, ¿no? Espero digamos, ese preguntar, esa parte de pensamiento crítico. Y otra cosa más que espero es que cuestionen, que indaguen, ¿no? Que muestren esa parte, digamos, de cuestionamiento de validez. ¿Y esto sirve o no sirve? ¿Qué puede pasar en mi proyecto? Pero esto que acaba de decir me despierta esta inquietud. Entonces, esa parte provocadora es la que nos permite construir en forma conjunta un resultado que es bueno para ustedes y también es bueno para mí para poder adecuarme y adaptarme a lo que ustedes puedan necesitar. Ahora, ¿qué esperan ustedes conseguir al final de este taller? Eso sí quisiera escuchar al menos unas 3 o 4 opiniones. Qué esperan llevarse al final de esta hora? No se peleen, o sea, en cola, por favor, de uno en uno. Pues en Bueno, mi caso yo espero, digamos, adquirir el conocimiento y para aplicarlo, ¿verdad? Ayudando pues a las personas que quieran llevar, implementar pues su proyecto de alguna manera. Ya, ok, está claro que para ellos, ¿verdad? O sea, que nuestro papel, perdón, es hablar, pues, hacerles el coaching, pero para eso necesitamos el conocimiento, ¿ya? ajá, Entonces, y ponerlo en práctica sobre todo, o sea, la implementación del mismo, ¿verdad? Ya con la persona que requiere pues de esa necesidad. ok, Janet, perfecto. Entonces, los contenidos que traigo traen conocimientos, ¿no? Traen dos tipos de conocimientos. Uno es, tengo una lámina en la que he hecho un resumen de lo que nos pasó en el proyecto social en el Congreso de Proyecto Social de Perú. Entonces, creo que eso puede ser útil para ustedes como gestores y como participantes de este evento y puede ser útil para que ya tengan información preliminar y se preparen un poco más. Entonces, tengo ese tipo de conocimiento. También voy a proveer conocimiento respecto a este instrumento que es el Project Chart. Entonces, yo me comprometo a esos dos tipos de conocimiento para este taller. O sea, sí, estamos en eso entonces. ¿Sí?
¿Alguien más? ¿Alguna? Dos personas más. ¿Qué se esperan llevar al final del taller? A mí me gustaría opinar. Sí, adelante. Creo que lo que yo esperaría al final de este taller es poder afinar, más bien, desarrollar y afinar habilidades para poder identificar las situaciones que me permitan saber cuándo debo de utilizar herramientas de coaching y cuándo debo de utilizar herramientas de mentoring. Previo a eso, saber cuáles son cada una de las herramientas y cuál es la mejor forma de implementarlas. Creo que todos aquí de cierta forma tenemos conocimiento de gerencia de proyectos y hemos venido estudiando de cierta forma las metodologías como PM4R y otras. Pero creo que lo que nos puede sacar a flote como en este reto que tenemos de estar haciendo mentoring o coaching a los proyectos es saber dominar lo que conocemos y cómo transmitírselo a esas personas. Y ahí creo que donde esté el reto y esperaría a llegar a cumplir esa meta personal, pues saber cómo debo de implementar esas herramientas. Ok, yo acá veo CN. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Walter Campos. Walter Campos, perfecto. Que veía las siglas de Walter. Walter, me encantó tu inquietud. Me gusta mucho digamos, este querer lograr este objetivo, ¿no? A ver, yo necesito adelantar algo, ¿no? Cuando yo tengo un espacio de coaching, en el coaching yo necesito tomar acuerdos. Por ejemplo, en este espacio, este proceso de 1 hora, yo voy a tomar en este proceso una parte inicial para tomar acuerdos. ¿Por qué? Porque el acuerdo es el contrato psicológico que hacemos en forma conjunta. Siempre que invertimos un tiempo para hacer algo, necesitamos validar con el otro lado qué es lo que vamos a alcanzar al final de la presentación. Yo tengo una presentación y la puedo contar teóricamente y entonces no estaría tan segura si la información que he brindado va a ser útil. Entonces yo les he dicho, en este acuerdo, para mí, es importante que esta hora que estoy dedicando a este espacio sea de utilidad real. Y para que sea de utilidad real, quiero conocer cuáles son vuestros intereses, qué es lo que ustedes quisieran llevar a las empresas, a las organizaciones a las que van a ayudar. Probablemente cada uno de ustedes tenga una expectativa distinta. Walter ha dicho, yo sé de instrumentos, ¿no? Pero una cosa es que sabiendo de estos instrumentos, sé la técnica, ¿en qué momento yo hago mentoring o coaching? A ver, dependiendo de la organización que te toca al otro lado, si tienes una organización con gente que está preparada y que tiene criterios para utilizar instrumentos y que de repente ya ha utilizado algunos instrumentos, yo lo que haría es coaching, porque si esa empresa se ha presentado a un congreso y pide ayuda, es porque tiene algún problema y tendría que ir a validar más bien qué tipo de problema tiene. Si yo encuentro los problemas, entonces probablemente tenga que hacerle más preguntas y eso es coaching, para identificar por qué fracasó el proyecto, porque muchas veces los proyectos fracasan, los proyectos en realidad no fracasan, quienes fracasamos somos las personas. ¿Por qué no nos llevamos bien con los stakeholders? No validamos si tengo un adecuado alcance del producto o del proyecto. De repente tenemos problemas en la relación con los miembros del equipo o con los otros agentes que forman parte de todo el grupo de stakeholders, o no medir los riesgos porque los riesgos me dan miedo y no los quiero afrontar. En el fondo, muchos de los problemas por los que fracasamos tienen que ver con que no utilizamos todas nuestras capacidades y recursos para lograr efectividad en el resultado. Finalmente, las empresas y organizaciones logran resultados a través de conversaciones, de comunicaciones, de acuerdos, de gestión de expectativas, de gestión de intereses, ¿no? Y cuando definimos expectativas, intereses, riesgos, eh, calidad, hablamos de pura subjetividad, absolutamente subjetividad. La calidad es una subjetividad. Para todos los que estamos presentes aquí, si agarramos un celular o agarramos una aplicación o agarremos lo que agarremos y queremos definir la calidad, vamos a hablar de grados de calidad y vamos a definir subjetividades. Si hablamos de alcances, cuando hablamos de alcances, excepto que los proyectos sean muy pequeños y muy físicos,
en la mayoría de los proyectos, sobre todo de desarrollo social, el alcance es un tremendo enigma. Y es donde vamos a encontrar los problemas, porque hemos magnificado lo que podemos hacer, ¿no? O estamos distorsionados respecto a lo que estamos haciendo como el objetivo a alcanzar. Entonces, tenemos problema de personas. Probablemente lo que yo necesite hacer es más preguntas para indagar el proceso, pero este tema de preguntas tiene una desventaja, que necesito tiempo. Cuando yo hago procesos de coaching y de acompañamiento en el proceso de crecimiento personal, de líderes, de gerentes, de vicepresidentes, normalmente tengo procesos sostenidos a lo largo de 1 o 2 años, porque es un proceso de acompañamiento a la parte interna, a la estructura interna de la persona, porque necesito ayudar que él descubra sus propios recursos para tener poder para llevar su vida adelante. Pero es un proceso más lento. Si la persona dice, Rosario, Charro, mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo, ahorita quiero matar a esta persona porque no resulta y ¿sabes qué? No tengo tiempo de gestionar mi inteligencia emocional. Entonces le doy tips desde el enfoque de mentoring. Desde el enfoque de mentoring, entonces le digo, mira, esta persona está clasificada en este tipo y de acuerdo a Hershey Blanchard, lo que tenías que hacer es, y le doy pautas de cómo se hace, como yo lo hacía y qué puede funcionar. Entonces, cuando yo le regalo 3 o 4 estrategias que le puedan funcionar, es mentoring. Pero lo que vamos a hacer probablemente en un proyecto social en el que tenemos 6 o 7 sesiones, probablemente les vamos a dar algunos tips concretos de cosas que les puedan servir. Sin embargo, cada proyecto es distinto. Y entonces ustedes van a tener que evaluar, oye, creo que esta persona tiene claro los instrumentos y los hace muy fácil. De repente lo que tengo que hacer es hacer más preguntas para que él se dé cuenta dónde pueden estar los fallos y de repente es que él lo que no hace es evaluar riesgos, por eso tiene tantos problemas. ¿Qué te parece si hacemos el cuadrito de planificación de riesgos? De repente es el único instrumento que va a ser útil para él. O de repente yo pretendo hoy día utilizar el Project Charter porque creo que para los proyectos sociales el Project Charter puede ser un gran instrumento que ayuda a todo, ¿no? Eso, Walter, tu buena pregunta me permite explayar un poco el proceso y iré tomando en cuenta cuándo puede ser útil utilizar mentoring y coaching para cumplir este acuerdo contigo. Una intervención más de alguien que espere, ¿qué le gustaría alcanzar al final de la sesión? Bueno, yo creo que se podría alcanzar una estandarización y ponerse de acuerdo en qué instrumento, en los tiempos, ¿verdad? Qué es lo que se va a abordar, ¿verdad? Y tanto en el Congreso como en el acompañamiento. Perfecto. Eso está. O sea, me comprometo a comentarte. Hemos elegido el instrumento del Project Charter. Les voy a explicar por qué hemos elegido ese instrumento. Y también en el acompañamiento les voy a hacer el resumen de las cosas que funcionaron y las cosas que no funcionaron en el Congreso de Proyecto Social que tuvimos en noviembre. Entonces, creo que esto puede ser de utilidad para ustedes. Entonces, bueno, con estos acuerdos paso adelante, esos serían el 4 y el 5, y vamos a ver, ¿no? Acá comenzamos con el tema de qué nos pasó, ¿no? O sea, estos serían las buenas prácticas, ¿no? Las lecciones aprendidas del Congreso, del último Congreso en el que participamos y qué encontramos, ¿no? Lo que encontramos es que las empresas que van a participar normalmente no comparten información fácilmente por diversas razones, ¿no? No comparten información porque no la tienen, no comparten información porque de repente cuando pedimos la información la pedimos en un lenguaje técnico, ellos no manejan ese lenguaje. También no comparten información porque no tienen claro el alcance de lo que tienen que compartir, ¿no? Algunas veces hay mucho temor en el compartir información porque pensamos que no lo estamos haciendo bien y hay un poco de autocrítica en este proceso, ¿no? de compartir información. Ahora, esto es natural de no compartir información, porque si hago una analogía a esto que nos ha pasado con la información yo tengo 30 años trabajando con empresas corporativas y en las empresas corporativas cuando armábamos propuestas técnicas, ¿no? Siempre fallábamos entre el diseño y la ejecución. ¿Por qué fallábamos entre el diseño y la ejecución? Porque la data que nos habían entregado
siempre tenía un alto grado de imprecisión. Y entonces, si yo tengo poca información o baja calidad en información para hacer mi diseño y mi propuesta, cuando quiero implementar los proyectos que debo implementar, me voy a encontrar con una realidad diversa, ¿no? Una realidad que no corresponde a los datos con los que hemos armado el proyecto. Los tiempos no se pueden cumplir, ¿no? Acá mismo tenemos una línea de metro y resulta de que el tiempo está corriendo y no se puede conseguir que el centro histórico, que es intocable, se libere en ciertos espacios porque como es patrimonio cultural, necesitamos que desde la UNESCO nos den unas licencias, o sea, hay entidades que salen del país que necesitan liberar cierto tipo de licenciamientos y entonces nadie lo había previsto. Y cosas de ese tipo van a suceder siempre en todos los proyectos, ¿no? Entonces, la información siempre será incompleta y ustedes van a llegar a apoyar a sus clientes con información incompleta. Esto nos da como gestores mucho miedo, porque nos vamos a sentir de repente, nos vamos a cuestionar, vamos a querer, como decía Yasmín, no quiero algo más estandarizado. Pero ¿qué pasa? Por más estandarizado que sea el instrumento, y yo lo llevo y te puedes encontrar al otro lado con una organización que consume el instrumento estandarizado en 15 minutos porque ya lo entendió y te dice quiero otra cosa o quiero más, o de repente te encuentras con una empresa que ni siquiera tiene claro qué es un proyecto, no lo tiene muy claro, ¿no? O sea, está confundiendo la iniciativa con proyecto. Entonces, necesitamos, eso lo vamos a trabajar en la siguiente sesión, llegar nosotros con mucho poder personal para ir a un ambiente incierto. Eso nos pasa siempre. Siempre vamos a tener adelante incertidumbre. ¿Qué más vamos a tener? Que el nivel de conocimiento de los participantes es muy diverso, ¿no? Yo me metí a varios grupos en el proyecto social, en el Congreso, y lo que encontraba era de pronto un grupo en el que había una persona que quería ayudar y disminuir la violencia en El Salvador, ¿no? Y cuando le preguntaba, pero ¿en qué población quiere disminuir la violencia? ¿Hace cuánto tiempo lo estás haciendo? Y realmente era un piloto, ¿no? No estaba muy claro el alcance, mientras habían otras empresas que realmente habían explorado todo y tenían un problema diferente, de repente un problema presupuestal y el tema era diferente, ¿no? De repente necesitaban capitales ángeles y no necesariamente conocimientos técnicos, ¿no? Algunas empresas también se inscriben y luego no asisten, ¿no? En este tema de inscripción de las empresas, hay veces se inscribe una persona de la empresa que no es la que toma decisiones. Entonces, este es otro ámbito en el que necesitamos trabajar también de incertidumbre, ¿no? ¿Qué debemos hacer, no? Hacerlo simple, ir con instrumentos muy sencillos, que son los que aplican para todos los casos, ¿no? Y que sean útiles siempre. Si ustedes utilizan un solo instrumento, esto va a funcionar. En el proyecto de hace 2 años utilizaron un EDT y era un proyecto presencial. Y siendo un proyecto presencial que tomó 4 horas, en el que participaban 3 entidades muy potentes y muy maduras, no pudieron terminar con los EDTs. ¿Por qué? Porque el EDT es un instrumento complejo, no es sencillo. Entonces, y necesitamos tener mucho expertise y práctica para poder simplificar un EDT y llevarlo por lo menos al segundo nivel. Entonces, digamos, en la intención de darles lo mejor, que efectivamente la estructura de un proyecto que está en los entregables, que está en el EDT es muy importante, nuestra capacidad de donarnos y de brindar información nos puede llevar a entregarles un instrumento muy grande que no podemos enseñarles en 4 horas siendo presencial. Por eso es que se decidió utilizar el documento de las comunicaciones, ¿no? La matriz de comunicaciones, y algunos lo pudieron desarrollar y otros no lo pudieron completar. En otros casos se tuvo que dejar el instrumento a un costado y tener una conversación más orientada a coaching para llevarnos claridad en el alcance de los proyectos que teníamos que hacer, ¿no? Si lo hacemos simple y todo, de cara a la estandarización, vamos todos con un instrumento sencillo, es más probable que el Project Charter sea utilizado en un, no sé, 60% de los proyectos que llegan. Ese puede ser un KPI que ustedes se pueden colocar como métrica de medición del proyecto, del Congreso, ¿no? ¿Qué pasa si han decidido utilizar? Vamos a utilizar solo el Project Charter, por ejemplo, ¿no? En las primeras 2 sesiones o en la primera sesión. Y si hemos logrado terminar ese Project Charter, en el 60% de los casos será un éxito.
pensar que lo voy a terminar en el 100% de los casos, de repente es una utopía. ¿Por qué? Porque puede ser que yo lo quiero utilizar y logro que todos lo rellenen, pero de repente no es tan útil, porque puede haber organizaciones que tienen un proceso existencial previo, que necesitan más claridad en la formulación del proyecto. Entonces podríamos entrar en un proceso de coaching y el Project Charter podría servir como instrumento de soporte, ¿no? De soporte para la formulación, más que para el inicio del proyecto, ¿no? Como un preinicio sería, ¿no? En muchas empresas no tenían definido el alcance de su proyecto, muchos no saben la diferencia entre qué es proyecto y qué es producto, no lo saben definir y lo confunden, ¿no? Luego los proyectos pues eran muy variados, ¿no? Iban desde proyectos de métodos productivos, artesanales, hasta proyectos de mejora en la seguridad, disminuir la violencia en la comunidad, ¿no? O sea, la dispersión es muy grande. Casi todos coincidían en que tienen problemas con la gestión de stakeholders, ¿no? ¿Qué es y qué no es un proyecto de desarrollo social? Allí quería comentar algo. Sí. En la lámina anterior, Charito, en esa dice que casi los proyectos pues son variados, ¿verdad? Entonces Sí. tal vez ahí se podría hacer una relación entre las habilidades de los diferentes coach y la empresa, pues porque ellos escribieron algo allí, sus objetivos tienen, no sé si se podría hacer una relación, por ejemplo, si el proyecto es agrícola, si el proyecto es de violencia, o sea, porque yo estuve con un proyecto de emprendimiento de mujeres, hay otro proyecto tecnológico por ahí para niños de bajos recursos. Ajá. No sé si se podría hacer, pero sería como coordinar, sí. Porque ahí nosotros tendríamos que poner nuestras habilidades para que tratar de que disminuir el riesgo de no hacer un trabajo que esté pues que esté más exitoso. Sí, puede funcionar si solo si consiguen que la información llegue a tiempo. En la preparación del Congreso Social en Perú, se tuvieron muchas reuniones, se envió mucha información a las empresas, se envió formularios, llamaron por teléfono, había muchas personas que hicieron muchas llamadas telefónicas, ¿no? Y la gente no contestaba, entonces ni con llamadas telefónicas, ni con correos, con mensajes WhatsApp, con los formularios del Google Docs, se intentó levantar información y lo que se consiguió en algunos casos fue los títulos, como mucho, los títulos, pero luego no había mucha más información. Pero si logran conseguir los títulos como estos, ¿no? Que esto lo he sacado del Excel de los proyectos que tuvimos. Miren, este proyecto Brigada de Prevención, Protección de Bienestar Social, Laboratorio de Innovación Social, Ampliación de Comedor Comunitario, un periódico, La Voz de Huecochea, Recuperación de Área Verde y Ojos de Agua para Proyecto Agroecológico, Escuela Rural, Familias Protagonistas. Acá, por ejemplo, pusieron esto, ¿no? Abriendo caminos con los derechos humanos para guiar a la mujer en situación, pusieron los objetivos del proyecto, pero el proyecto no tenía un nombre, acá tampoco. Rehabilitación integral, médica, psicológica y educativa, niñas o jóvenes de 24 años, ¿no? Entonces, aún así, con ese alcance, atención y capacitación para mujeres embarazadas, aún así, con esa definición, faltaban muchas definiciones aquí. Ya te vas dando cuenta por la forma como colocan, cómo están denominando el proyecto, porque le falta de repente en qué tiempo lo quieres hacer, ¿no? Entonces, acá el Project Charter puede ser de mucha utilidad para acotar el alcance del proyecto. Ahora, mi sugerencia, ¿no? Esto es a modo de sugerencia para digamos, cómo podría yo conectar a los coach con los proyectos, ¿no? Es que lo que sí puedes hacer es pedirles a cada uno de los participantes que indiquen en qué tipo de proyectos les gustaría participar, ¿no? O sea, cuál es su orientación, qué experiencia tienen, pero algunas veces podría ser que no tengan experiencia
pero que pueden conocer mucho la parte técnica del proyecto, pero que sí tengan motivación. Y para mí lo que mueve siempre el mundo es la motivación y las ganas. Entonces, si alguien, y eso ha pasado en este proyecto había muchas personas que tenían mucho miedo al momento de ser mentores, porque nunca habían hecho nada parecido. Esto es una especie de consultoría con una empresa que no conoces y que te da poca información. Entonces, tenían mucho miedo de quedar mal, tenían temor de no poder responder, de no tener respuestas a las preguntas que les pudieran hacer, ¿no? Entonces, el asunto es que de lo que yo me di cuenta es que lo que a la mayoría o casi todos los participantes les sobraba era ganas de ayudar y voluntad. Y eso es más que importante. Entonces, si la gente dice, yo quiero hacer esto, si uno quiere hacer algo, lo va a hacer. O sea, las competencias se van a activar si uno tiene las ganas. Ahora, también hay otra parte, que eso va en la siguiente reunión, ¿no? Si alguien dice, a mí me sobran las ganas, lo quiero hacer, pero yo tengo un problema de repente, de timidez, o yo tengo un problema de mucha crítica, autocrítica personal, y cuando algo no me sale, me pongo ansiosa, me bloqueo, ya no puedo, me olvido todos los instrumentos porque tengo ansiedad, ¿no? Porque soy perfeccionista, ¿no? En análisis transaccional decimos, mi personalidad tiene que ver con el ser perfecto, entonces quiero que todo esté bien, y si no cuadra todo al primer tema que falló, entonces me pongo a perseguir, a controlar, y como al otro lado tienes a alguien que no sabe, que no tiene las cosas claras, y tú quieres quedar bien y no sabes qué botón tocar para que las cosas resulten, entonces te pones ansioso. O de repente alguien que de repente es muy flexible, que no tiene mucha estructura, y te encuentras con un cliente muy poco estructurado también, entonces sí te puede servir la estandarización. Entonces, para mí lo importante es que en este proceso de trabajo interno que están haciendo ustedes, reconozcan sus fortalezas y también marquen, oye, ¿en qué necesito ayuda? Y esa ayuda que tienen me la escriben antes para la sesión 2, que sería de mentor en coaching. Entonces, ahí, Marta, tú me podrías enviar un resumen. La gente dice que las cosas que le gustaría reforzar son estas, ¿no? El pánico no sé, a hablar en público, el temor ante la crítica, la autoexigencia, ¿no? Que nos suele pasar a los project managers, ¿no? La ansiedad. Entonces, claro, yo con ese tema puedo ayudarles, facilitarles algunas técnicas para que tengan más recursos a la hora de estar con el cliente, ¿no? Ese sería un tema. No sé si te he contestado. ¿Hola? Sí, sí, está bien. Pero tal vez la verdad es que en el congreso anterior cada quien buscó y se anotó en un archivo. Sí. Entonces, no sé pues si se va a retomar esa forma, esa metodología, o hacerla de otra manera, pues. Claro, No sé. en el congreso cada uno se anotó, y más o menos de acuerdo, y cada uno se anotó, y algunos buscaron a sus clientes y dijeron, yo ya tengo a mi cliente y con él voy a trabajar. Esa fue digamos, una de las prácticas pero la mayoría no lo lograron hacer. Otros buscaban el cliente no les respondía, y llegaron con el cliente, pero llegaron con poca información, ¿no? Entonces, ante la pregunta de si puedo llegar a conectar las competencias y el perfil del coach con el tipo de proyecto, sería ideal poderlo hacer, y esto va a depender mucho en general de una encuesta interna que ustedes puedan hacer y validar si el participante, oye, prefieres un proyecto de tipo productivo o prefieres un proyecto de tipo más digamos, de servicios, o algún proyecto más de mejoramiento en la calidad de vida de las personas, ¿no? Cada uno puede tener un interés diferente, ¿no? Interés es diferente de capacidad para abordar el proyecto. Entonces, son varios elementos, ¿no? O sea, no necesariamente yo puedo tener competencia para un tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa de mi vida, yo digo, tengo competencia absoluta para todos los proyectos de tecnología de información y mega infraestructuras, ¿no? Pero simplemente a mí me interesa más en estos momentos trabajar en proyectos de transformación organizacional y cultural. O sea, me interesan desafíos de riesgos.
de intangibles, más de intangibles, ¿no? Menos de infraestructuras, pero lo que más sé es de infraestructuras en general. Y necesito, y quiero hacer esto. Entonces yo escojo este tema y digo que necesito potenciar, utilizar toda la lista de habilidades intrapersonales, las internas, y necesito trabajar yo antes de ir a uno de esos elementos. ¿Por qué? Porque en uno de esos proyectos de ese tipo, que son la mayoría de los del proyecto social, tengo mucha relación con stakeholders. Entonces va a llegar muchos momentos de temas imposibles de ejecutar. Y cuando llegamos a esos temas imposibles de ejecutar para los gerentes de proyectos que somos estructurados y vemos hitos, eso nos despierta la ansiedad y queremos tomar el control. Entonces lo que necesitamos es mucha tranquilidad, mucha competencia interna, mucho poder interno para poder abordar esos proyectos. Y los instrumentos vienen, los instrumentos llegan. Esto, hay un montón de instrumentos y los puedo construir inclusive con el cliente. No le tengo que enseñar, lo puedo construir con él porque los instrumentos son para construirlos con los proyectos. No hay un instrumento que te ayude a salvar algo. Los instrumentos hay que adaptarlos siempre. ¿Sí? Y eso tiene que ver con esta parte teórica, ¿no? ¿Qué es y qué no es un proyecto de desarrollo social, ¿no? Cuando nosotros hablamos de PMI, nosotros hablamos de características que ya conocemos, ¿no? Que estoy como una infraestructura. Hablamos de tiempo, inicio, fin, que lo tenemos claro. Hablamos de, diferenciamos lo que es el producto, servicio, resultado único. Normalmente en un proyecto de enfoque PMI o de enfoque PMFR, el alcance ya se ha definido y se ha definido en los documentos de entrada, ¿no? En un proyecto social muchas veces esos proyectos de entrada no los tenemos, ¿no? Luego, pues bueno, ya sabemos respecto a este tema de proyecto, tenemos mucha información, pero en cambio un proyecto social va a tener que ver con impacto, ¿no? En el desarrollo del ser humano y las condiciones de vida de la gente. Entonces, esto está orientado, un proyecto de desarrollo social en general, más orientado a resolver carencias. Y si son carencias sanitarias, educación, empleo, vivienda, seguridad, si son carencias, voy a resolver brechas. Entonces, cuando resuelvo brechas, necesito ver cuándo he logrado el objetivo del proyecto, porque cuando son brechas, por ejemplo, el tema de quiero ayudar a mi comunidad a resolver el tema de violencia. Ok, a resolver el tema de violencia. ¿Cuál es tu proyecto? De 1 a 10, ¿cómo lo ves? Está en 9. ¿Por qué dice que es 9? O sea, ¿qué te lleva a pensar que es un 9 de violencia? Ah, porque es el número de asaltos. Ok, tienes el número de asaltos. ¿Y a cuánto tú puedes reducir ese número de asaltos? Bueno, no depende de ti de repente. ¿Qué sí puede cubrir el proyecto? Vamos revisando estos temas. Entonces, hay veces en un proyecto de desarrollo social, una de las cosas que nos puede generarnos problemas para la aplicación de estos instrumentos puede ser que no estoy acotando exactamente si puedo lograr o no el objetivo y necesito reducir, ¿no? Tener muy acotado el objetivo del proyecto, ¿no? Son más fáciles los proyectos de tipo de formas de producción, ¿no? Si en este cuadro hay varios de tipos de producción, ¿no? Si yo tengo una escuela de desarrollo rural, está acotada, ¿no? Si tengo ampliación del comedor comunitario, sí, el comedor comunitario tiene tantas raciones y quiero subir en 20%, eso está súper acotado, ¿no? El laboratorio de innovación social está acotado. ¿Qué quieres lograr con ese laboratorio? Simplemente tenerlo y tener los procesos. Y mi piloto es la primera empresa de innovación social, la primera organización que yo ayudo. Perfecto, ¿no? Entonces, esto está acotado, ¿no? Pero abriendo caminos con los derechos humanos para guiar a las mujeres en situación de vulnerabilidad en su caminar, bueno, esto es una casi misión que quieres, ¿no? Plantearte, ¿no? Entonces, o una visión, una misión más bien, ¿no? Entonces dices, bueno, necesitamos acotar más esto para que yo te pueda ayudar en unas cuantas jornadas, ¿no? Entonces, de repente, mi proyecto es el piloto para esto. Eso sí podría ser un proyecto, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en proyectos sociales formas de producción o también temas organizacionales, ¿no? Para este taller, estoy asumiendo que la formulación del proyecto debe ser realizado. Este también es un supuesto. Estamos llegando al proyecto asumiendo que cuando lleguen sus clientes, todos ellos ya tienen la formulación del proyecto previa, definida. Ese sería el dato de entrada para hacer Project Charter. Pero haciendo el Project Charter nos vamos a dar cuenta que de repente la formulación no está adecuadamente hecha.
¿Preguntas ahí? Viendo solo un poquito, digamos, los registros que han habido ahorita, el 80-90% de los que se han registrado con proyectos son iniciativas de proyectos, de hecho, porque había una pregunta que justamente era para acotar esa información. Se le preguntaba en qué fase estaba el proyecto y se les pusieron si estaban en propuestas, si estaban en planificación o en inicio. Y todos están en propuestas, porque creo que yo le comentaba a Marta que tal vez ha habido como un problema en el idioma, que me parece que han entendido gestión del proyecto como ayúdennos a hacer proyectos, no a dirigir proyectos. Buenísima, buenísima tu observación. Mira, es excelente. En el Congreso de Perú más o menos también pasaba lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya hablamos un lenguaje técnico y cuando nosotros estamos hablando de un proyecto, estamos pensando en un proyecto que tiene inicio y tiene fin y estoy pensando en un resultado que tengo claro que quiero alcanzar y si tengo claro que quiero alcanzar, que voy no sé, a recorrer el camino de Santiago, ¿no? Y lo voy a recorrer en 2 semanas. Y lo quiero hacer en bicicleta. Yo ya tengo más o menos claro lo que quiero hacer, claro. En base a ese objetivo claro que tengo en tiempo, lo tengo en recursos, lo tengo definido, puedo implementar, puedo utilizar, oye, ahora necesito definir mis hitos, necesito ver qué riesgos tengo, qué calidad le voy a poner a esto, en fin, esto es más fácil. Pero la mayoría de las veces en este tipo de proyectos encontramos intenciones, ideas, voluntariado, mucho voluntariado, pero no se ha acotado. Entonces, el Project Charter que vamos a utilizar va a ser prácticamente un instrumento para ayudarlos a acotar la formulación del proyecto que deberían determinar, que la formulación per se es todo un curso y todo un tema muy completo. Pero como ellos de repente no lo han hecho o lo han hecho y no lo han terminado, entonces a medio que han avanzado y le llaman proyecto, porque proyecto se le llama todo. Oye, la gente suele decir, ¿no? Es que tengo un proyecto, mira, ¿no? Tengo un proyecto de hacer algo, ¿no? De construir, no sé, una ONG. Ah, tienes un proyecto de construir una ONG. Ok, ¿en qué etapa del proyecto estás? Tú le preguntas, ¿no? ¿Estás en plan de ejecución? No, o sea, todavía ni me he reunido, ni sé con quién, no tengo el presupuesto, todavía no he armado ni el contrato, ni he acotado exactamente qué tengo que hacer la ONG. Lo quiero hacer con 3 amigos, pero he tenido 2 reuniones. O sea, es una idea. Ha avanzado de idea a algo más, ¿no? Pero todavía sigo en fase de idea. Y la idea es la parte previa a la formulación. Entonces, podemos darles mucha ayuda utilizando el Project Charter como un elemento de formulación. Nos puede servir, nos va a ayudar a reflexionar. Muy, muy buen punto ese, muy buena observación. Con respecto a ese tema, a lo que mencionaba Nidia, o sea, solamente quiero así como confirmar. Significa que lo que se vio, digamos, como idea de proyecto, no significa que lo vamos a descartar, sino que lo podemos retomar y escudriñar un poco más ya con la persona que lo está, pues la persona que está proponiendo el proyecto o la idea de proyecto. La intención. Yo creo que esa es una decisión importante, es muy, muy importante, Janet, es tremendamente importante, es una decisión de filosofía de vida, ¿no? Esa es una decisión que tendrán que tomar ustedes. Si a mí me preguntan yo qué haría, yo como Rosario Chávez, ¿qué haría en este tipo de proyectos? Yo los acepto a todos los que pueda atender. ¿Por qué? Porque lo que hace falta en nuestra Latinoamérica es tener más estructura en lo que queremos. Tenemos el ADN informal, o sea, para conceptualizar lo que es un proyecto con los países desarrollados, recuerden que el PMI PRINCE viene de Inglaterra, viene de Estados Unidos, donde tenemos estructuras de desarrollo y sociedades más desarrolladas que han construido instrumentos que ellos pueden entender de manera más fácil. Cuando llegan a Latinoamérica, lo que ha hecho el BID ha resumido en 7 instrumentos en lugar de tener más de 70 procesos y que sea un tomo de 1000 páginas, el último PMOK,
a 7 instrumentos que nos pueden ayudar ¿en qué? En proyectos que el BID sostiene, o sea, con miles de millones, el último del que participé, ¿no? En Quito, un proyecto de 2.000 millones casi, entonces es el BID proporciona grandes, digamos, facilita este tipo, digamos, de colaboración, pero los países se desarrollan en infraestructuras. Nosotros estamos yendo a proyectos sociales donde de repente todavía no tienen presupuesto, no han conseguido financiación, tienen voluntad, tienen tiempo, quieren resolver un problema social. Entonces, y estamos acercando instrumentos creados para proyectos estructurados a una sociedad desestructurada e informal. Tengo 2 alternativas. Los retiro de mi vida y digo, no me sirves, voy a buscar a los más ordenados, que es válido también, ¿eh? Es totalmente válido. Voy a filtrar y solo las empresas que sepan lo que es un proyecto, y el primer requisito es, saben lo que es un proyecto y saben qué va a pasar, que lo que nos ha pasado en el Congreso de Perú, que utilizamos lenguaje de project management y la empresa decía, ¿qué? Pero el proceso de inicio, planificación, pero si ni siquiera saben nada de eso, estamos atrás. Entonces, o queremos ayudar y abrimos los brazos y empezamos a evangelizar y a enseñar metodología de proyectos a esas comunidades que realmente las necesitan y nos preparamos nosotros para avanzar y ver cómo vamos a medir ese impacto, ese avance. Y va a ser, por eso les decía, va a ser muy disperso, porque por ahí si llega una que sabe de proyectos y yo voy con mis instrumentos y empato, y de repente hay otra que te das cuenta y dices, pero Dios, es que este no tiene idea, no tiene acotado nada, o sea, viene con su idea y todavía no está en fase de proyecto, pero el Project Charter le puede ayudar. Le puede ayudar a tener más claras las cosas y lo hemos ayudado. O a acotar o a darse cuenta de qué puede hacer, puede visibilizar stakeholder nuevo, puede visibilizar riesgos, puede descartar ese proyecto y de repente decir, no, pues estoy perdiendo mi vida en algo que no tiene ningún futuro. Lo hemos ayudado. Podrá utilizar el tiempo en otra cosa. O dirá, me debería de preparar antes en gestión de proyectos. Creo que no lo estoy haciendo bien. Esto es una opinión personal. Yo creo que este es un tema de filosofía en el que ustedes, mi sugerencia siempre es alinear la teoría que aprendemos como parte técnica a lo que nuestra realidad necesita. Si somos profesionales es para construir nuevas realidades. Y si hablamos de desarrollo es para desarrollar. ¿Qué vamos a desarrollar? Es a las organizaciones que están en la realidad, que tienen todo tipo de necesidades. Ahora, yo diría una cosa, ¿no? Si las que han venido a pedir ayuda no saben ni siquiera qué es un proyecto, yo creo que de repente en una siguiente versión podrían tener doble clasificación y tener los que van a formulación y los que van a project management. Y podrían de repente darse cuenta con un cuestionario más simple, que eso haremos en Perú seguro este año, y clasificar un poco mejor los niveles de los participantes. Pero eso requiere mucho, mucho más tiempo. Requiere estadísticas, o sea, requiere más tiempo y pensar un poco más cómo clasificamos a las empresas. No sé si esto responde un poco a la inquietud y al panorama de lo que estamos viendo. Tenemos que medir que tenemos un determinado tiempo. Tenemos empresas que se están inscribiendo y tenemos gente que lo que tiene es voluntad. Lo que necesitamos es hacer trabajar esa ecuación, ¿no? Tenemos voluntad y capacidades, tenemos variedad en el tipo de proyectos y en el tipo de empresas. ¿Puedo avanzar en estructurar y conectar a las empresas? Sí, lo puedo hacer, como lo que se hizo en Perú, hacer una tabla Excel y que la gente vaya conectándose y vaya pidiendo información a través de llamadas telefónicas, a través de formularios, ¿no? Y vamos a conseguir información, pero probablemente no consiga toda la información que necesito. Y de todas maneras, un porcentaje importante de empresas va a llegar en la parte de formulación. ¿Sí? Entonces vamos con... Sí, es correcto, Charo, lo que tú dices, de hecho, por ahí vamos también nosotros. O sea, aquí estamos rescatando un proceso que se inició el año pasado y nuestro objetivo, nuestro fin es ese, como bien tú decías, evangelizar en estos temas, porque una de las necesidades que hemos determinado, ¿no? Que hemos detectado, es brindar, o sea, inclusive pues desde aquí, desde este momento, aquí donde estamos ahorita, ya estamos compartiendo conocimientos, porque aquí también hay personas certificadas como PMP
y voluntarios no necesariamente certificados, porque la idea es también, como bien tú dices, son personas que tienen la voluntad, que quieren apoyar, y pues qué mejor que brindarles este tipo de conocimiento a ellos también para que sean parte de todo este equipo, ¿verdad?, de voluntarios. Entonces sí, de hecho, pues desde aquí ya estamos aperturándonos, porque Sí, lo hemos identificado, ¿no? O sea, desde un principio, y lo que queremos es aportar, brindar nuestro aporte para como bien tú dices, para apoyar, para ayudar y colaborar en nuestro país a que se extiendan estos conocimientos, que se transfieran estos conocimientos a todos los que están involucrados, pues, en este claro, tema. claro. O sea, lo que estamos haciendo en este minuto forma parte de lo que se llaman procesos de madurez. Entonces, comenzamos con un congreso, siempre comenzamos con un congreso y necesitamos definir unos objetivos. O sea, ustedes también tienen un proyecto. Y me imagino que en ese proyecto pues, tendrán que cuantificar también el proyecto, ¿no? Si era de personas, ¿no? Que participen al menos 20 personas en el proyecto. El otro año que participen al menos, no sé, 20 coach, el otro año que se incremente en 20%, no sé, o en 30% el número de coach, que sean 30 y que los coaches valoren su satisfacción de conocimientos de 1 a 10, pues sobre 7, y el otro año que sea 7.5. Entonces, ya ahí defines los objetivos de congreso, y esto sería bonito definirlo para regalarle esta información a los que van a llevar el congreso el siguiente año. Y en relación a los clientes, que los clientes en el juez de satisfacción, pues, respondan a 2 o 3 preguntas y que esas preguntas sirvan para replantear y redefinir el siguiente congreso, ¿no? Entonces, así vamos midiendo cómo vamos madurando en este proceso. Bueno, voy a seguir con la presentación. Les hablaba del PP4R porque es más sencillo. Tenemos acá simplemente 7 instrumentos y vamos a hablar de uno solo, que es el acta de constitución. En el tema del PMI, los que ya saben de PMI saben que tenemos este grupo de procesos dentro del ciclo de vida de proyecto y las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, dentro del inicio, trabajamos el desarrollar el acta de inicio. ¿Para qué sirve un acta de inicio digamos, de acta de constitución de proyecto, ¿no? ¿Y cuál sería el impacto en un proyecto social? ¿Cómo debería ser redactada esta acta para un proyecto social, ¿no? Y en el caso de un proyecto para todos los que han llevado cursos de PMI, ¿a quién se entrega o a quién se presenta el acta de constitución de proyecto? Les dejo dar vueltas a este tipo de preguntas, ¿no? Y voy a adelantar porque se nos fue el tiempo digamos, en esta conversación, y esto es lo más importante, tener esta conversación de igual. ¿Sí? Ok. Porque el acta de constitución de un proyecto, cuando tengo un proyecto ya iniciado, voy a ir a los procesos, ¿no? Cuando tengo este grupo de procesos de project management, esta acta de constitución, básicamente, en principio es un acta moral, es una declaración moral del jefe de proyecto, un acta de entendimiento, ¿no? Decíamos que es como un acta de constitución porque yo declaro que he entendido, ¿no? Yo comienzo un proyecto como jefe de proyecto y lo que voy a leer es información previa. El PMI nos dice, puedes construir un acta de constitución si tienes documentos de negocio y acuerdos. Y en un proyecto social probablemente no tenga este caso de negocio hecho. El Project Management nos dice, yo tengo, pues puede ser una oferta, puede ser un contrato, puede ser digamos, efectivamente un business case, ¿no? Como documento de negocio, podría tener una orden de compra, un product backlog, si es un proyecto digamos, de ágil, ¿no? Puede tener una lista priorizada de trabajos a realizar, una propuesta técnica, una adjudicación, en fin, algo de negocio voy a poner. Pero ¿qué pasa en un proyecto social donde no tengo una formulación de proyecto, que es lo que estamos viendo? ¿Qué pasa si ellos llegan y no han hecho una formulación formal de proyecto? No han redactado una hoja de proyecto, se han reunido y tienen buenas ideas. Entonces, lo que yo necesito, y no hay acuerdos previos, entonces este tipo de entradas, las necesito construir, necesito recopilar estos datos con estas herramientas y hacer preguntas, y ahí viene el coaching. Lo que Yasmín, creo que Yasmín, y estandarización.
¿Quién me preguntó por el coaching? Que no noté quién fue. Walter te preguntó entre el coach y mentoring. Walter, este es un momento crucial. Te toca una empresa, que esta empresa, tú le dices, bueno, en esta empresa que va, de repente trabaja pues en un proyecto de este tipo. Ahora vamos a agarrar un proyecto de los que veíamos aquí. Te toca una empresa de esta, ¿no? Que quiere trabajar abriendo caminos con los derechos humanos para guiar mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Hacia el acceso a una vía libre de violencia en el municipio de Pérez Coelho, Querétaro, ¿no? Te toca una cosa así. Entonces, muy subjetiva, ¿no? No está acotado el proyecto. Entonces, ahí te toca a ti elaborar algunas preguntas para recuperar datos, porque probablemente uno de los temas en el acta de constitución del proyecto que vamos a ver luego es cuál es el alcance, ¿no? Porque en el acta de constitución del proyecto, vamos adelantándonos aquí que vamos a trabajar un canvas, ¿no? Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces yo digo, oye, ¿cuál es el propósito? Necesitamos llenar el propósito del proyecto, ¿no? Entonces en el propósito, lo que han puesto ahí, ¿no? Esa glosa que leí. El alcance. Necesitas definir hitos y tiempos. ¿En qué tiempo vas a hacer este proyecto? Bueno, este es un proyecto de 1 año, ¿ok? En 1 año, ¿qué esperas lograr? ¿Cómo vas a medir? Tienes que tener una métrica medible, validable, no verificable. Entonces, ¿cuál es el alcance? En ese concepto voy a voltear al nombre que le estamos dando, ¿no? Que así les puede llegar a ustedes, ¿no? Entonces, abriendo caminos es un tema subjetivo, ¿no? Vulnerabilidad para acceso a una vida libre de violencia. Acá hay muchos objetivos. Yo puedo medir la situación de vulnerabilidad porque debe haber indicadores que deben de medir eso. A una vida libre de violencia. De repente es, yo tengo una comunidad de 20 personas. Ok. Eso es otra cosa. Entonces tienes un proyecto de 20 personas. ¿Cómo se llama ese grupo? El grupo, no sé, Mujeres Libres, ¿no? Entonces, vamos a llamarle el proyecto Carolina. El proyecto Carolina tiene 20 personas. Ahora sí vamos a hablar de algo concreto. ¿Qué quieres lograr en esas 20 personas? Puedes hacer una encuesta de cómo se sienten, ¿no? en su vulnerabilidad y vas a trabajar herramientas psicológicas para ayudar a esas 20 personas a que después de 1 año tengan tengan una mejor, digamos, percepción respecto a su seguridad. O vas a trabajar para que tengan digamos, una autoprotección en su propia capacidad de manejar la violencia o la agresión entre ellas, ¿no? Que aprendan a protegerse. Entonces son diferentes tipos de instrumentos que ya vamos acotando en ese proyecto, ¿no? Pero yo me había quedado aquí. Entonces, como no tengo en el caso del proyecto social el documento del negocio, ¿no? Lo que necesito es hacer preguntas, necesito recopilar datos, ¿no? Acá vale la pregunta que hacíamos, la competencia de cada uno de ustedes para hacer este tipo de proyectos. Por eso sí es importante que la gente quiera hacer algo, porque de repente si yo quiero dedicarme a proyectos de apoyo a la mujer, por ejemplo, entonces probablemente me voy a interesar o voy a pedir que a mi grupo me acompañe a alguien que tenga un poco más de experiencia en este tema. No me impide nada llevar al grupo de proyecto social a un experto en temas de violencia familiar o de violencia contra la mujer. No está prohibido. Ustedes pueden agenciarse de personas que conocen y que los puedan acompañar como especialistas del producto, ¿no? Esto es algo que ya les permite ir construyendo cómo podrían brindar ese apoyo, ¿no? ¿Qué más tienen? Acuerdos. Entonces, en este proyecto, ¿qué acuerdos tenemos? Ellos tienen una idea y una formulación. ¿Qué acuerdos traes a este tema? ¿Tienes ya un contrato? ¿Tienes la ONG? ¿Lo estás haciendo desde tu comunidad? ¿Qué viabilidad tienes? ¿Qué formalidad tienes en este proceso, ¿no? ¿Tienes una razón social como empresa? Porque de repente lo primero que tiene que hacer la organización es formalizar su constitución, porque no puede conseguir presupuestos ni va a poder avanzar si no tiene formalmente declarada o inscrita su iniciativa, ¿no? Este sería un proceso, ¿no? Por lo tanto, el acta de proyecto en sí es un proceso. Recuerden que es un proceso que tiene entradas, salidas y requiere un tiempo, ¿no? Para autorizar formalmente un inicio de un proyecto, ¿no? Vamos a seguir con el proceso. Entonces, habíamos dicho que como documento de negocio, en un proyecto social necesito validar qué documentos puedo presentar. Esta tarea se las dejo yo a ustedes.
responder a esta pregunta para el siguiente taller, ¿no? ¿Qué documentos de negocio podría usar en un proyecto social? Me gustaría que para la siguiente sesión ya traigan casos reales. Se han inscrito esta empresa y esta empresa. Y para estas empresas, para hacer el Project Charter, creo que creo que podría valer como caso de negocio este otro instrumento. O de repente no hemos encontrado salidas para este tipo de, digamos, de validaciones. Entonces lo que necesitamos aprender es hacer preguntas para conseguir la mayor cantidad de información y que la empresa acote su alcance, ¿no? Ese podría ser un tema. Rosario, yo tengo Sí. una inquietud con esto, porque obviamente entonces aquí la idea es utilizar el acta de proyecto con un objetivo ajeno para lo que fue hecha, ¿no? Porque, o sea, el objetivo del acta del proyecto es autorizar a alguien a que sea el que se va a encargar de dirigir ese proyecto. Porque, o sea, si pensáramos, por ejemplo, o sea, es que en el acta del proyecto, como todo es general, Ya. para pensar en una propuesta de proyecto, las propuestas de proyectos no son generales, son un poco más amplias. Y aquí viendo, o sea, tal vez cuando preguntabas acerca de qué documento de negocio podría ser una entrada, si estamos hablando de una organización, debe tener su plan estratégico. En los planes de estratégico hablan cuáles son sus líneas de trabajo, dónde se van a enfocar y ahí prácticamente son tus guías para poder decir, esta es la lista de temas en los que yo voy a trabajar en los próximos 5 años. Ok. Nidia, estás hablando, ¿no? Nidia. Sí. Ok, Nidia. Permíteme hacer una aclaración sobre lo que es un acta de constitución de proyectos, ¿no? Entonces, el proceso de inicio, en general el proceso de inicio, que tiene dos grandes procesos ahí, inicialmente, es un proceso que, a ver, vamos a ir a esta parte, acá, ¿no? Entonces, acá los procesos de inicio nos ayudan a formalizar el inicio del proyecto, ¿no? Pero las actas de constitución de proyecto, más que actas de autorización de proyecto en la vida real, son actas de declaración de un jefe de proyecto. El jefe de proyecto que redacta normalmente esta acta de constitución de proyecto recoge toda la información y a partir de ese momento, esto es un tema que en inglés es a la accountability, ¿no? Él asume responsablemente y se compromete, declara que ha entendido qué es lo que va a hacer, declara que ha entendido el qué, el cómo, el cuándo, qué presupuesto tiene, qué restricciones hay, con quién lo va a hacer, quiénes son los stakeholders. Hace como una prospección absolutamente de todos los elementos que él está viendo en ese inicio de proyecto y en la mayoría de los casos lo que él va a encontrar es una documentación previa, una oferta, un contrato, va a encontrar ya elementos de la fase anterior digamos, previas al proyecto, ¿no? O de formulación del proyecto, o de la fase preliminar del proyecto, que le permiten a él decir, ok, aceptado, he entendido que esto es lo que tengo que hacer, y él debería presentar el acta de constitución. Pero ¿qué pasa en los proyectos del sector público, por ejemplo? El proyecto del sector público, tú vas con tu acta y te devuelven a la esquina y te dicen, esta acta no vale, no forma parte en lo absoluto. Tú puedes ser PMP, tú puedes tener todo lo que tú quieras o PMFR Master, pero yo no te voy a aceptar el acta porque en esta entidad, dentro de mis instrumentos de sector público, yo no utilizo el acta de constitución. Lo único que yo utilizo tengo digamos, una serie de entregables que forman parte del pliego de la RFP o de las condiciones de contratación del sector público de cada país. Entonces, el acta de constitución a ti te sirve como jefe de proyecto, yo la hago de todas maneras si estoy en un proyecto de sector público. ¿Por qué? Porque a mí me ayuda este instrumento, si lo hago seriamente y realmente, a ver el tema de riesgos y el tema de alcance, todo. Y yo normalmente le digo a mi cliente del sector público, yo entiendo que esta acta no va a formar parte de los entregables. Yo entiendo que esta acta no te la puedo presentar oficialmente, pero permíteme discutirla y comentarte algunas inquietudes que yo tengo y quiero validar si lo que yo estoy entendiendo es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para esta acta de constitución de proyecto, yo me he revisado los documentos de entrada, me he revisado
la oferta, el pliego, la lista de preguntas, o sea, me he revisado todos los instrumentos, el proyecto tiene, ¿cuándo comienza realmente un proyecto? Cuando tiene presupuesto asignado. En las empresas corporativas, he trabajado en muchas multinacionales, mi proyecto comenzaba cuando en el SAP tenía un código, si no, no comenzaba el proyecto. Cuando he trabajado en proyectos por ejemplo, religiosos, mi proyecto comenzaba cuando el responsable mayor de la congregación decía, ¿se hace el congreso o no se hace? Y si no, ni aunque yo donara tiempo, dinero y todo, no valía el proyecto. O sea, cada organización tiene una manera de autorizar el proyecto. Entonces, el proyecto comienza, no se autoriza, el proyecto comienza realmente de acuerdo a los factores ambientales activos de la organización. Estos son, por eso lo he marcado en gris, los que definen cuándo comienza realmente un proyecto. Entonces, el acta, en realidad, el acta de constitución es, para mí, algo en extremo importante, porque si yo como jefe de proyecto me lo tomo en serio, reviso el acta de proyecto y a partir de esa acta es mi instrumento, la reviso con mi stakeholder más importante y ahí reviso riesgos, restricciones, ¿no? Que me van a servir para que cuando estas cosas sucedan yo le pueda decir, esto lo revisamos en la primera reunión y de repente mi acta la pongo como anexo a la primera acta de reunión con el cliente o a la reunión de kick-off o de lanzamiento del proyecto, lo anexo porque la institución no me permite utilizar el acta. O sea, no siempre el acta como... En cambio, en Estados Unidos, si tú tienes a nivel de, digamos, de sector público, ¿no? Si tú tienes aceptados y aprobados los procesos de Project Management, del PMI, y ellos sí aceptan el acta de constitución del proyecto, para ellos sí el acta es la autorización, para ellos sí, pero para nosotros no, porque para ellos forma parte de sus procesos estandarizados. Está reconocida esa acta. Pero esa acta que viene en el PMI, que es gringa, que es extranjera, para nosotros cuando queremos utilizar el acta en un sector público no nos lo van a aceptar. En algunas empresas privadas te la pueden aceptar, pero te pueden decir, ok, la entiendo, pero aquí lo único que vale es el contrato. O sea, los acuerdos. ¿No? Esto para aclarar. Entonces, ¿por qué esto es un instrumento válido? Este proceso, ¿por qué es un instrumento válido para nosotros? Porque todo el contenido de un acta es más que valioso para clarificar el alcance de lo que queremos hacer, para clarificar para quién hago esto, que es los stakeholders, hacer mi relación. Es un resumen bastante simple, sencillo, que me permite, antes de meterme a un problema y antes de empezar a ejecutar, que es lo que nos suele pasar, que nos vamos de frente a la ejecución, que antes de empezar por un proceso de planificación que es más abstracto y que requiere más tiempo, antes de invertir y decidir que voy a hacer esto en mi vida, yo puedo hacer este Project Charter para hacer esta validación y me voy a llevar muchas preguntas de este Project Charter, ¿no? Porque me voy a llevar unas preguntas que me van a servir para validar qué riesgos tengo, qué presupuestos, cuáles serían mis hitos principales, ¿no? Estoy como cipeando, como haciendo un cipeado de los temas más importantes de este proyecto, me ayuda a entender el proyecto. Y lo más importante, yo siempre firmo un acta de constitución de proyecto porque declaro conmigo misma que yo lo he entendido, que yo me comprometo, y esto es muy serio, este es un acuerdo que estoy tomando. Y si tengo la capacidad de que en esta acta la firmen otros, el problema es que muchas veces los otros no la firman porque no forma parte de sus procesos. Entonces solo la tengo que entregar, pero no me la pueden firmar porque no forma parte de sus procesos. Pero si logro que firmen mi acta, y esto lo pongo como un anexo, puede ser muy importante porque es el primer documento de entendimiento. Eso es lo importante de un acta de integración, de un acta de, digamos, de constitución de proyecto. Quería aclarar esto porque esto es algo que normalmente cuando enseñamos Project Management, lo enseñamos como lo hemos aprendido en el PMBOK. Y el PMBOK es una buena práctica, es un lineamiento. El PMBOK no nos dice cómo voy a hacer mi proyecto. El PMBOK no es metodología, es lineamiento, ¿no? El PM4R tiende a ser ya una metodología porque trae unos instrumentos, pero aún siendo metodología, yo no necesariamente puedo aplicar todos estos instrumentos porque, por ejemplo, si ustedes quieren acompañar con estos 7 pasos a todas las empresas, probablemente, si se han dado cuenta en el acta de constitución que la entidad está en un proceso de formulación,
es muy difícil armarle el EDT, pero sí les ayudaría de repente ponerles la matriz de comunicaciones. Solo acta, con matriz de comunicaciones, gol, 20, ya los ayudaron un montón. Y si le meten la RACI, que siempre es importante, quiénes van a participar, qué responsabilidad van a tener, esto les ayuda muchísimo, ¿no? Ya en una más avanzada, entren con EDT, cronograma y curva S. Todo depende del tipo de organizaciones que se estén inscribiendo y cuánta información tienen. Si están en etapa de formulación, no van a tener información para elaborar lo que sigue. Claro, según el donante, aquí las organizaciones trabajan con memorándum de entendimiento o convenios. Y al menos en mi práctica, lo que yo hago es una vez que recibo el convenio de, por ejemplo, Fondo Mundial, que con ellos formamos convenio, yo a lo interno, obviamente, lleno mi documentito porque yo tengo mi archivo con todos los documentos que voy a hacer de mi proyecto. Yo desde esta parte, yo sé que Fondo Mundial, Ginebra no me va a firmar nada, ni la gerente de portafolio. Claro, claro. Entonces, lo que sí te sirve... Discúlpame, por lo general en las organizaciones acá, si no trabajas con marco lógico, teoría de cambio, ¿por qué? Porque ahí también pueden ver de una forma más simple y es algo que ya conocen y pueden acotar qué es lo que quieren. Porque si venimos a esto de que están comenzando entonces en gestión de proyectos y se les empieza a enseñar algo nuevo, tal vez no vamos a terminar de construir el acta porque ellos van a sentir que es más fácil hacer su árbol de problemas y ahí identifican las causas y empiezan a trabajarlo y así capaz le sale mejor. Claro, lo que pasa es que todas las técnicas que utilizas para marco lógico son las mismas técnicas que vas a utilizar para un acta de constitución de proyecto y para los otros instrumentos de PMI. No son diferentes. Cuando tú tienes unas técnicas aquí, te dicen, ¿no? En el PMBOK te dicen, y otras técnicas. Entonces, las técnicas más o menos son las mismas. Las técnicas digamos, para casi todas las metodologías de management más o menos son las mismas. Si quieres hacer el análisis causa-raíz, ¿no? Si quieres utilizar el diagrama de espina, ¿no? De pescado, si quieres utilizar cualquier instrumento, inclusive en técnicas ágiles, el tema de tormenta de ideas, ¿no? El tema de entrevistas, vas a utilizar muchas técnicas que son bastante similares, ¿no? Aquí que contestar como el por qué y a quién y cuándo. Eso es. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si tú vas a, digamos, pero ¿qué gracia tiene digamos, este Project Charter adaptado a esta acta de constitución, adaptada a este tipo, digamos, de proyectos, ¿no? Que de manera sencilla en un Canvas, tú puedes ayudarles a responder, ¿no? ¿Qué quieres lograr en este proyecto, ¿no? A acotar exactamente, ¿no? Una lista de hitos, cuáles son los hitos que vas a lograr, cómo sabes que lo has logrado, ¿no? Cómo sabes que lo estás definiendo, ¿no? Cómo estás manejando tus finanzas. Entonces, es más, solo llenando esto te das cuenta dónde están sus problemas, ¿no? No identificar stakeholder, pues tiene un problema, todos los proyectos tienen stakeholder, ¿no? Los hitos están demasiado fragmentados, son demasiados y está confundiendo hitos importantes de repente con actividades, ya te das cuenta que hay un problema, ¿no? El alcance, te das cuenta que de repente en el alcance no está claro el alcance de lo que quiere lograr, de repente es momento de acotarlo y esta acta te sirve para esto. O sea, yo lo que les propongo es que el acta lo adapten para que puedan medir. Esta acta me gusta, ¿no? Esta acta con las preguntas que están aquí, pero con esta acta, ¿no? O sea, ¿para qué lo hago? ¿Qué espero alcanzar? ¿No? ¿Cómo voy en tema de presupuestos? ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Los tienes identificados? ¿Por qué consideras que son los stakeholders estos, no? Una de las importantes en los proyectos sociales, riesgos, ¿no? ¿Cuáles son tus riesgos más importantes? Y esto les ayuda a prepararse con este instrumento para seguirlos ayudando en las siguientes sesiones que ustedes van a realizar, ¿no? ¿Qué asumes? ¿Qué supones? ¿No? ¿Qué restricciones ves en este proyecto, ¿no? ¿Qué pasa si hay un cambio? También en los proyectos sociales, como en todos los proyectos, te vas a encontrar con cambios. O sea, los cambios van a estar siempre, siempre se van a dar cambios, ¿no? ¿De dónde pueden venir esos cambios, ¿no? Y lo otro es el famoso criterio de aceptación, ¿no? ¿Cómo sé que he alcanzado ese proyecto, ¿no? Y esto, si hacemos digamos, el mínimo común múltiplo,
con marco lógico, con el PMF4R, con el PMBOK aplicado y convertido en metodología, con diferentes instrumentos, vamos a encontrar que las herramientas son muy similares. El tema es cómo yo adapto digamos, el management. A esto le llamamos, cómo convierto este framework, estos frameworks que estamos viendo, en método útil para aplicarlo en la realidad, ¿no? Entonces, mi propuesta de ahora era utilizar este Canvas, ¿no? El acta de constitución en este formato que sea simple, puede estar escrito de repente pueden tener en un formato más grande, de tal manera que lo puedan rellenar. ¿Va a ser en línea o va a ser presencial? Virtual va a ser. Va a ser virtual, ¿no? Entonces, esto mismo de repente lo pueden ir llenando, no sé si en alguna herramienta virtual, si pueden utilizar algún instrumento virtual, o simplemente si va a ser por Zoom, o que enviarles con tiempo esto para que ellos lo vayan rellenando, o les explican, ¿no? Cada uno de estos objetivos y lo van rellenando en conjunto. Y a través de las preguntas que ustedes van a hacer, a través de estas preguntas, ustedes pueden darse cuenta dónde están las dificultades, y ahí viene la parte del coaching, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo harías de otra manera? ¿Qué es lo que te está causando dificultad en rellenar esta parte del alcance, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, a través de una serie de preguntas, podemos ayudarlos a identificar cuáles son los problemas, ¿no? ¿Con quién tendrías que resolverlo, ¿no? De repente descubren a alguien en el tema de stakeholder, ¿no? Entonces, ¿y este stakeholder ha participado en esta definición del alcance? ¿O cómo este tema del alcance puede impactar en este stakeholder? A través de preguntas, esa parte sí sería como coaching, podrían ustedes ayudarlos a identificar los riesgos, ¿no? Y los hitos. Si nos pones la pantalla anterior, esta misma responde a la siguiente, ¿verdad? O sea, sí, cada una está... Sí, alguna acá sí, no están todas, porque las actas de constitución, yo hago diferentes actas en base a las necesidades de cada situación, de cada cliente, ¿no? Esto es PMBOK puro, ¿no? El PMBOK que te dice objetivos del proyecto, acá están, ¿no? ¿Qué y cómo debe ejecutarse el trabajo? Restricciones, visión general, expectativas, servicios colaterales, determinar cómo se monitorean en el tema de riesgos, qué soporte posterior vamos a tener, requisitos y especificaciones, incluyendo hitos, requisitos, entregables. O sea, si vemos el PMBOK, nos vamos a encontrar como una serie de... Aquí, esto se los voy a enviar. Entonces, aquí tenemos una serie de, digamos, de pasos en los que vemos cómo nos podríamos hacer estas preguntas, ¿no? Son pasos que nos llevan al acta. Pero estas preguntas las pueden conectar con esta me gusta más para un proyecto social. Trae lo que un proyecto social necesita. Entonces, esta misma podría ponerle en el propósito, jalen esta parte que quieren lograr con el proyecto y lo ponen ahí, ¿no? En el equipo, quienes forman parte o los stakeholders, quiénes se van a ver afectados por este proyecto. Para riesgos podrían hacer estas preguntas, ¿no? ¿Qué riesgos identificas en el proyecto? ¿Qué riesgos identificas en el alcance? ¿No? ¿Qué riesgos identificas a nivel de stakeholder? Riesgos a nivel general, ¿no? O cuáles son los principales riesgos que identificas. Entonces, ¿no? ¿Cómo sabrías en el criterio de aceptación, cómo sabrías que has alcanzado el objetivo de tu proyecto? ¿Qué vas a estar viendo en esos momentos? ¿Qué vas a ver, no? Asumiendo que ya terminaron los 6 meses del proyecto, ¿qué estarías viendo? ¿Cómo sabes que eso está funcionando? ¿Quién te lo dice? ¿No? ¿Cómo te lo dice? ¿Cómo es que se ha dado cuenta de que esto va a funcionar? Esas son las preguntas que tendrían que estar ahí. Y las respuestas a esas preguntas es el acta de constitución. Ya tenemos la mente ordenada, todo esto más estructurado. Si no tenía formulación, me queda más claro cómo debo de formular algo y de aquí saldrá un plan de trabajo. Ajá, ya sé qué riesgos tengo, ¿no? Qué creencias tengo, ¿no? Qué supuestos estoy asumiendo. Eso es. Pues mire, entonces, a ver, yo me comprometí en brindar más conocimiento respecto al
Congreso y respecto a al instrumento, hemos visto que podemos convertir un Project Charter hecho por el PMBOK y también por el PB4R, que también es totalmente válido, lo puedo convertir en una plantillita Canvas que me va a tomar 1 hora en rellenarla con mis clientes, ¿no? O con mis coaches, y puedo tomarme el tiempo suficiente a través de preguntas, puedo ir rellenando estas respuestas. Cuando tenga estas preguntas y las quiera resolver, ustedes se llevan la tarea de identificar qué tipo de proyectos y de organizaciones van a venir para que en la próxima sesión, que es más orientada al empowerment del coach, y que el coach tenga más preguntas que puedan ser preguntas constructivas, amplias, que nos ayuden a conseguir más respuestas, y a partir de esas respuestas es que vamos elaborando todos los instrumentos del proyecto, ¿no? Y le van a ser de utilidad. Entonces yo me comprometí con este proceso, ¿no? Y lo otro era ir explicando diferencias entre mentoring y coaching a lo largo del proyecto, que fue un compromiso con Walter. A Yasmín, con el tema de estandarización, pues la idea sería que sean proyectos que vienen como formulación, o sean proyectos que vienen bastante acotados. El acta de constitución es un instrumento que me ayuda a estandarizar. ¿Sí? Entonces, este era el objetivo y esto era lo que yo quería comentar. Muy bien. Bueno, si hay preguntas, si tienen alguna, desde mi perspectiva, pues yo siento que sí se ha cumplido el objetivo, Charo, porque hemos, con cada una de las ejemplos que nos has dado, o sea, a lo mejor ha sido eso, ¿no? Que nos has dado ejemplos dónde aplicarlo y cómo aplicarlo, pues sí, yo siento que se han cumplido cada una de las expectativas que teníamos estipuladas para hoy. Y algo también que importante retomar, ¿no? Yo entiendo mucho la inquietud de Nidia y siempre pues ha sido una de las cosas, y por eso es que, por esta visión que tenemos del acta de constitución, es que yo veo que ella se aplica, o sea, ella es aplicable a muchos tipos de enfoques, por así decirlo, ¿no? Inclusive yo estoy trabajando actualmente con el Prince2 y me sirve, o sea, esa manera de estructurar, esa manera ya de formular, de tener ya previsto en nuestra mente, ¿no? Lo elemental, lo importante, que de repente a lo mejor sale un elemento, pero es necesario agregar otro elemento, entonces sí, pues te ayuda mucho al momento de hacer la planificación y los siguientes es un instrumento. Recuerden que todos estos son herramientas, son instrumentos que podemos utilizar, ¿no? Y en la medida que nos acostumbramos a identificar que el Project Charter es mi instrumento, es para mí. Si yo lo he hecho seriamente, digo, yo asumo que esto es una restricción. Si es una restricción, esta se me puede convertir en un riesgo o un supuesto. Asumo que tú me vas a apoyar. Pero ¿cómo es ese apoyo? ¿Cómo es ese apoyo que me vas a dar? ¿Qué estoy creyendo yo que puede suceder? Mi jefe me dice, cuenta con todo mi apoyo. Y digo, sí, pero él está en la cuerda floja, parece que lo van a sacar. Entonces el riesgo es el mismo. Entonces yo sé que el apoyo de él multiplicado por la probabilidad de continuidad, yo tengo un riesgo. Entonces, claro, eso me lleva a mí a que poner en riesgos qué pasa con con cambios en la estructura organizacional. Y le pongo en riesgos. Él no se da cuenta, pero yo pensé que él se va a ir y le pongo en la gestión de riesgos. Entonces, claro, si yo para mí voy viendo qué es lo que a mí me va a afectar, el Project Charter es para mí como director del proyecto, qué es lo que a mí me va a afectar. Les comento rápidamente un caso que se me ha venido mientras tú decías para reforzar y animarlas y motivarlas a utilizar con más frecuencia el Project Charter. En alguna oportunidad de mi vida, mi jefe en una posición internacional que tenía se enfermó 1 semana. Entonces, se fue de licencia y me dicen, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que pedirle a todos los países esto es top secret, me dijeron, esto es top secret porque vamos a comprar una organización mundial, una empresa y vamos como es una compra, necesitamos conocer
en qué productos tenemos similitud, porque es una empresa competidora nuestra y necesitamos hacer una OPA, ¿no? Entonces vamos a ver en qué productos vamos a tener similitud, porque estamos en los mismos mercados americanos y europeos, entonces vamos a ver en qué tenemos esta información. Te piden a todos los países, porque todos los países en cada lugar venden los servicios de manera distinta, piden la información. Entonces digo, y me lo pedía una persona, pero de 3 niveles más arriba que yo, de altísimo impacto. Y me dice, y esto lo va a llevar una persona del más alto nivel de la compañía a hablar con otro. Yo dije, ¿en serio? Es que estoy en la línea de mira, o sea, hacer esto es importante. Le digo, ¿para cuánto lo necesitas? Era como en 25 días. En 25 días te voy a conseguir toda esa información. Y lo que me habían dicho es que tenía que hacer una oferta. No tenía nada de oferta, era un tema casi de inteligencia de mercado interno en 25 días. Digo, pero yo de esto no sé nada, no, estoy más en la parte técnica que en la parte de producto, pero ¿por qué no se la piden a los product managers? O sea, yo pensaba, pero no se lo podía decir en esos momentos, porque, o sea, mi jefe era agente de marketing y de productos y por alguna cosa me responsabilizaron en el tema. Bueno, envío un correíto a todos los responsables de producto. Al día siguiente me respondió nadie, cero, nadie. Yo dije, estoy frita. Entonces voy a hacer un project charter. Y fecha lo tengo claro. Stakeholder, el top de toda la compañía. Dije, o sea, me vota, así es que yo no cumplo. Entonces, siguientes stakeholder, todos los presidentes de cada país, presidentes de la compañía de cada país. Dije, es que esto ni hablar. Entonces, ¿con quién tengo que ir? Pues con ellos. Entonces, al día siguiente volví a preguntar al jefe, oye, ¿de verdad esto es importante? Quiero saber si de verdad es importante. Me quedó mirando y me dijo, sí. Digo, te voy a decir algo, no me ha respondido nadie. Entonces, como me dices que es secreto y no puedo decirle a nadie el proyecto y nadie me ha respondido, la única forma de sacar esto, de acuerdo a mi análisis, es de que tú me presentes a mí como responsable del proyecto. Esto va a ser un proyecto que tiene 2 semanas. Que tú me presentes como responsables y que le envíes este tema a todos los presidentes de cada país. Entonces, claro, él me presentó a los presidentes de cada país, yo hice una lista de dos hojitas, y entonces, y yo lo que hice después fue enviar mi project charter a ellos, ¿no? Poniéndoles con un PPT, y lo que les hacía era agradecerles a todos los que ya me habían enviado información, que no me había enviado nadie, y que esperaba que en 24 horas, pues me enviaran un preliminar. Pues el teléfono me faltaba para responder cuando los presidentes del país les enviaron a los mismos que ya habían recibido mi correo. Ese correo donde yo al presidente le decía, agradezco, los países, no le decía de tu país que me han respondido. O sea, a todos los presidentes les escribí de un tiro. Y a todos les dije, agradezco los países, pero no dije qué países, ya me han respondido. Y entonces, claro, ellos derivaron inmediatamente, se armó un tremendo correo con todos los principales ahí, con todos los principales responsables y todos me respondían. Esto sirvió para que los responsables de Estados Unidos me dijeran, me llamaran y dijeron, Rosario, ¿tú qué sabes de esto? Yo dije, nada, tengo ni idea, pero el que sabe eres tú. Y como tú eres el que sabes, cuando todos me respondan, el que va a tomar la decisión de qué enviamos a alto nivel son ustedes, porque ustedes son los que conocen a sus competidores, porque ellos estaban muy asustados con la información. Entonces dije, eso me permite adecuar los hitos. Como ustedes necesitan revisar, ustedes tienen 24 horas. ¿Solo 24? Sí. Porque ellos tienen 24, más yo recuperar 24, más enviarle al jefe 24. Empecé a ver los tiempos y a ustedes les toca 24 horas, porque además yo tengo que hablar con los responsables de la empresa, de la otra empresa, para empezar a cruzar información para que los presidentes se reúnan. Y tenemos 2 semanas, es que a todos les toca 24 horas y no hay más. Y muchas gracias por llamarme, porque los había ignorado. Felizmente que me llamaron, porque yo hubiera quebrado en ese proceso. Todo por un project charter. Pero el project charter fue para mí, claro, a raíz de eso, mi jefa me dijo cuando regresé, ya te perdí. Le digo, ¿pero por qué? Ya te perdí, me dice, ya te perdí. Efectivamente, a finales de mes se formó una nueva unidad para Latinoamérica y yo pasé ahí a ser responsable de marketing internacional, ¿no? Entonces, estas cosas nos ayudan, ¿por qué? Porque nos dan accountability, nos dan, en español sería la responsabilidad con uno mismo. No es esa responsabilidad de soy responsable, sino que realmente, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Estás conmigo.
no es con nadie. Por eso valido, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que realmente, esa pregunta, ¿para qué lo quieres? ¿Y cómo sabrás que lo has hecho? Son las preguntas que están en el Canvas que les acabo de mostrar. Entonces, el criterio de aceptación tiene que ver con las respuestas a estas preguntas. Correcto. Bueno, Así chicas, es. eso Bueno, es. si no hay más, si hay más inquietudes o qué opinan. Bueno, en mi caso, tal vez más que todo es que todo pues lo que escuchamos, pues retomar, que creo que es importante, el tema de la correlación, ¿verdad?, entre proyectos y los coaches. Ya, lo que mencionaba, hacer como una encuesta donde podamos, digamos, exponer pues el interés que tenemos a qué tipo de proyecto, por ejemplo. Habló también de las debilidades en las cuales pues tenemos debilidades, pero también pienso que pues, deben ponerse las habilidades, ¿verdad? Ya, Eso es es. decir, las virtudes, las dos cosas. Ya, y pienso que para el tema, digamos, mencionó algo sobre, por ejemplo, el pánico, la ansiedad. Yo creo que para eso nos caería muy bien la charla anterior que escuchamos que dio Giovanna. Giovanna. Sí, entonces me parece que sí, pues si existe algo de eso, ansiedad, pánico, miedo, no sé, creo que es muy bueno que retomemos la charla de Ivana porque eso nos permite, o sea, revisarnos pues a lo interno y ver cómo podemos manejar, digamos, ese tipo de sentimientos o esas emociones, ese tipo pues, que son debilidades, decimos, pero al mismo tiempo son emociones que tenemos que poder controlar. Sí, lo que yo les decía para el siguiente taller, que está más orientado al coaching o al mentoring, es que ustedes ponen la agenda. ¿Cómo es que ustedes ponen la agenda? Como ustedes van a investigar ahora más sobre las empresas y van a investigar más sobre los alcances de los contenidos o del valor que van a agregar a sus clientes, entonces ustedes en la siguiente sesión pues traen lo que necesitan, ¿no? Y desde el enfoque de lo que necesitan, yo trabajo el coaching o el mentoring. Ya dentro de lo que es el proyecto, porque hay una serie, digamos, de diálogos internos que tenemos ya de cara al proyecto que van revelando un poco cómo nosotros enfrentamos nuestras realidades y solo para el tema del coaching, pues podemos poner algunos detalles que pueden servir como de guía, de ayuda, ¿no? Para que puedan llegar más empoderados a este proceso, ¿no? En paralelo a lo que puedan, digamos, reforzar con lo de yoga, ¿no? Giovanna, sí, eso es. Okay. Bueno, Yo quería decir una cosita. Sí. Sí. Una cosita pequeña es que entonces para la otra reunión ya tenemos que tener los equipos, Sí. ¿verdad? O sea, porque dicen que va a trabajar un PMP y un voluntario y ya deberían estar asignadas a la empresa para que correcto. podamos hacer esa investigación Claro. y podamos, okay. Así es. Sí, de eso vamos a hablar aquí dentro de un rato. Bueno, les quiero pedir a todos que pongan la cámara, ¿verdad? Sí, por favor. Yo sí quisiera agregar algo más a Rosario porque Okay. sí me gustaría alinear mi tarea. Okay. A mí me gustó cómo lo abordó Rosario por dos motivos. Porque nos quita en nuestra cabeza que lo que vamos a dar probablemente sea un coaching. Es decir, de dar información sobre lo que es la metodología de gerencia de proyectos enfocado a un impacto social. Es decir, abordarlo desde ese punto de vista, para mí ahorita Rosario me lo quitó de la mente y me dijo, no, eso no es. Vaya a buscar cómo indagar con preguntas específicas en cada una de las herramientas para poder descubrir qué es lo que el proyecto necesita de usted. Donde usted
necesita ayudar a ese equipo. Entonces, ¿cuál es la tarea que me llevo yo? Es que debo de ir a ver primero sobre la lámina que nos pusiste, cuál podría ser las herramientas que aún no conozco. ¿Cuáles son las herramientas que conozco? Y sobre la herramienta que conozco, ¿qué tanto podría utilizarla para descubrir lo que el proyecto no tiene o tiene y no tiene? No es decir que le voy a decir que es una EDT, probablemente no lo sepan o sí lo sepan, pero eso no tiene significado o no tiene trascendencia por el corto tiempo que tenemos, sino la trascendencia va en buscar cómo clarificar la ruta que puede tener ese equipo en función de alcanzar eficiencia sobre el proyecto que quieren llevar a cabo. Y lo único que puedo hacer es preguntar para ayudar y de cierta forma relacionar ciertos conocimientos. Entonces mi tarea sería buscar cómo conocer las herramientas y profundizar en qué tipo de preguntas son las que puedo yo utilizar al abordar ese equipo, y las que no conozca, conocerlas, estudiarlas en estos días y volver siempre a plantear preguntas para ver cómo esas se pueden ajustar a ese proyecto. Y nos vemos en la próxima sesión. Excelente. Es correcto. Muchísimas Bueno, gracias. si ponen las cámaras, chicos, vamos a tomar la foto. Sí, me Please. envías la foto también. Sí, yo te la envío. Es nuestro regalo para Rosario, ¿verdad? Bueno, nos vas a compartir, ¿verdad, Rosario, la presentación, ¿verdad? Para Sí, tenerla. la comparto, sí, eso es. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que aquí vamos a ver quién viene. Glenda, hola, José Antonio, Tania, William. Están en pijama, seguramente. No están bellos todos. Bueno, entonces, pues vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Como dice nuestro estimado Oscar, tenés que contar para que salgamos bien, Sí, ¿verdad? eso es. Entonces, pues, te agradecemos muchísimo, Charito. La verdad, pues que sí, ha sido ¿para qué? Ustedes nos han brindado la mano y nos están ayudando mucho. Como te decía, estamos gateando en esto, pero vamos o sea, queremos crear esa memoria, ¿no? Como bien tú decías, memoria de procesos, ¿no? Entonces, Sí. te agradecemos mucho y bueno,